Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con ejercicios que involucran la resultante de un sistema de fuerzas, antes de comenzar con ejercicios de equilibrio. Aquí tenemos el ejemplo 2, donde vemos que se aplican dos fuerzas en el punto B de la viga AB, y nos pide determinar la magnitud y la dirección de la resultante. En otras palabras, una sola fuerza que genere el mismo efecto que las dos fuerzas que observamos ahí. Vamos a copiar el ejercicio. Ok, como vimos anteriormente, podemos hacer uso de la sumatoria de fuerzas, que nos permite sumar las fuerzas componente a componente. Entonces tendríamos la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual, y vamos a considerar positivo todo lo que vaya a la derecha. En la primera fuerza podemos notar que es de 3 kilonewtons a 60 grados y va a la derecha. Por lo tanto la podemos considerar positiva. Entonces sería 3 kilonewtons positivos seno de 60. ¿Por qué seno? Porque el ángulo está tomado respecto al eje vertical. Si nosotros lo observamos así, si el ángulo está acá, el eje X es el cateto opuesto, mientras que el eje Y es el cateto adyacente. Por lo tanto, el eje Y se va a relacionar con coseno y el eje X con seno, a diferencia del ejercicio anterior. Por eso es muy importante ver respecto a qué eje se está tomando como referencia el ángulo. Ahora, la otra fuerza es 2 kilonewtons, pero va hacia la izquierda, por lo tanto sería menos 2 seno de 40, y esto sería la resultante en X. La resultante en X, por lo tanto, sería, viendo en la calculadora, 3 seno de 60 menos 2 seno de 40. Eso sería 1.3125 kilonewtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y vamos a considerar todo lo que vaya hacia arriba como positivo. En ambos casos las dos fuerzas van hacia abajo. Por lo tanto, ambas van a ser negativos. Tendríamos que la resultante en Y es igual a menos 3 coseno de 60 menos 2 coseno de 40. Y la resultante en Y sería menos 3.032 kilonewtons. Tenemos las dos componentes de la resultante, es decir, su componente en X y su componente en Y. Pero necesitamos expresarlo como una sola resultante. Esa sería aplicar el teorema de Pitágoras y sumar ambas componentes al cuadrado. La resultante en X al cuadrado y más la resultante en Y al cuadrado. Y eso nos daría como resultado, tendríamos 1.3125 al cuadrado más 3.032 al cuadrado. Y a eso le sacamos raíz cuadrada y daría 3.3038 kilonewtons. Esa sería la magnitud del vector resultante. Pero sabemos que también es muy importante la dirección. Como nuestro primer resultante en X dio positiva y la segunda negativa, quiere decir que estamos
en el cuarto cuadrante. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el ángulo respecto al eje X, el cateto opuesto sería la componente en Y. Entonces el ángulo lo podemos calcular como el arco tangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. Y el ángulo finalmente sería arco tangente de la resultante en Y. No es necesario poner el signo porque como ya estamos indicando en qué cuadrante está, ya estamos especificando la dirección. 66.6 grados. Y tenemos el ejercicio resuelto. Podemos verificarlo por medio del programa, como bien lo recordamos. El primero estaría a menos 30 grados. Sería 60 punto y coma menos 30 grados y un vector que va a ese punto sería así. Ahí marca 330 grados porque recuerden que serían los primeros 270 más esos 60 grados. Mientras que el otro estaría a 180 a 230 grados. Y tiene una magnitud, pero me equivoqué, la magnitud era de 3 kilonewtons. Voy a poner como 3. Mientras que el otro tiene una magnitud de 2 y un ángulo, como hemos dicho, de 230 grados. Así es, 230 grados, pero me olvidé de colocar el símbolo de grados, es importante. Y un vector que vaya a ese punto B. Y ahí está. Ahora, como el programa automáticamente lo llamó U y B, nada más debo colocar U más B. Este vector U sería el vector de 2 kilonewtons, este vector V el de 3 kilonewtons, no, más bien al revés. El vector azul es la resultante, con una componente en X de 1.31 igual que a nosotros, y una componente de menos 3.03 igual que a nosotros. Para calcular la resultante, basta con que yo coloque la longitud de y me da 3.3, lo mismo que a nosotros. Claro, si agregamos más decimales, lo más probable es que sea más cercano a los resultados que hemos obtenido nosotros. Vamos a poner por lo menos 4 decimales, 3.304, que ya es más próximo a lo que nosotros obtuvimos. Y el ángulo, recordemos que lo va a tomar respecto al eje X positivo. Así que este ángulo que nos da acá se lo debemos restar a 360 para compararlo con el de nosotros. 360 menos 293.4063 da un ángulo de 66.59 grados, casi 66.6, que fue lo que nosotros obtuvimos. Recordemos que de vez en cuando redondeamos, ahí es donde se van perdiendo esos decimales. Pero como tal, mediante el software hemos podido comprobar que nuestro ejercicio es correcto. Pasemos a un segundo ejemplo. Borramos todo esto, o más bien, vamos para acá. Aquí está. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos este ejercicio. Vamos a copiarlo.
Bueno, dice si se aplican fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura, si se sabe que la magnitud P es de 50 newtons, determine el ángulo requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal y la magnitud correspondiente de R. Nos está diciendo que si nosotros sumamos estos dos vectores, el vector resultante únicamente va a estar en el eje X, no va a tener componente en Y. Así que la resultante va a ser directamente la resultante en X. Así que al hacer la sumatoria de fuerzas en X con todo lo que va a la derecha como positivo, tendríamos menos 50 coseno de 25 menos el valor de P, que es 50, coseno del ángulo que desconocemos. Es igual a la resultante. Como no conocemos ni el valor del ángulo ni el valor de la resultante, esto va a quedar como una ecuación por el momento. Vamos a ver qué pasa si hacemos la sumatoria de fuerza en Y. Vamos a tomar como positivo todo lo que vaya hacia arriba, y el primero, como va hacia arriba, es 50 seno de 25 menos 50 seno del ángulo que desconocemos. Pero como no hay componente en Y, aquí podemos decir que la componente en Y es 0. Y de aquí vamos a despejar la alfa. Si pasamos todo esto al otro lado, nos va a quedar 50 seno de alfa es igual a 50 seno de 25. Ahora, el 50 lo bajamos dividiendo y nos va a quedar seno de alfa es igual a 50 seno de 25 sobre 50. Se eliminan ambos 50 y nos queda que seno de alfa es igual a seno de 25. Automáticamente nosotros podemos saber que el ángulo alfa es 25 grados, es más que obvio, pero aún así, si lo queremos matemáticamente, despejamos como arcoseno del seno de 25 y nos quedaría que alfa es igual como les había dicho, a 25. Y en este momento ya tenemos el ángulo. Para calcular la resultante solo habría que sustituir en la ecuación 1 ese valor de 25 y la resultante sería igual a menos 50 coseno de 25 menos 50 coseno de alfa, que ahora ya sabemos que es 25. Y la resultante daría prácticamente es menos 50 coseno de 25 por 2. Menos 90.63. Unidades de newtons. Y de esta manera se resuelven ejercicios de este tipo. Aquí, ¿cuál fue la clave? Entender el contexto del problema. El contexto del problema nos decía que aquí nos mencionaba que la resultante de ambas fuerzas debía ser horizontal. Quiere decir que al momento de sumarse estas dos fuerzas, su resultante únicamente iba a actuar en el eje X, no iba a actuar en el eje Y. Por eso la sumatoria de fuerzas en Y la logramos igualar a 0. Si nosotros
hiciéramos la comprobación en el programa. Vamos a borrar todo esto. Tendríamos que el primero es 50 punto y coma 90, bueno, 180 grados menos 25 grados. Ahí está, 55 grados, 155 grados. Déjenme corroborarlo. Así es, mientras que el otro sería 180 más 25 grados, es decir, 205 grados. Esto en el punto A, y el otro sería 50 punto y coma 205 grados. Y ya tendríamos vector en el punto B. Y ahí estarían los dos vectores. Ya la resultante sería U más B. Y notamos cómo efectivamente solo se está moviendo a lo largo del eje horizontal. Si nosotros calculamos la resultante, bueno, aquí lo podemos ver, menos 90.63, que fue lo mismo que nosotros logramos calcular. Bueno, sería todo para el cálculo de resultantes en 2 dimensiones. Espero esto les sea de utilidad. En el siguiente video ya miraremos la resultante de vectores en 3 dimensiones. Saludos y que estén muy bien.